Entonces, ya que vimos un overview sobre los tipos de datos, vamos a regresar a Visual Studio y vamos a aprender a declarar una variable. ¿Cómo se declara una variable? Hay una fórmula muy sencilla que es el tipo de dato más nombre de la variable más un punto y coma. Esto que acabo de hacer se llama comentario. Más adelante veremos qué es exactamente. Por el momento, simplemente tienes que aprenderte esta regla y te sugiero que practiques conforme voy escribiendo. Entonces dijimos que esta es la fórmula. Necesitamos en primer lugar el tipo de dato. El tipo de dato lo obtenemos del lado izquierdo de la tabla. Y vemos que dice tipo de dato primitivo. Entonces supongamos que queremos almacenar lo que es un número entero, por lo tanto vamos a utilizar el tipo de dato int. Entonces vamos a escribir int. Vemos cómo lo reconoce como una palabra clave válida, inclusive aquí me indica que es una palabra clave llamada int. Doy un espacio y posteriormente el nombre de la variable, que tiene que seguir las reglas que te indiqué anteriormente, que tiene que ver con los identificadores. Vamos a ponerle entonces como nombre variable. Y finalmente indicamos que necesitamos un punto y coma. Entonces escribimos punto y coma. Vemos que ya tenemos un programa completamente válido. Si llevamos a cabo la compilación de este programa, vemos cómo tenemos una compilación satisfactoria. Ok, entonces esta fórmula es la que tienes que aprenderte para crear lo que es una variable. A partir de este momento, en nuestro programa podremos utilizar esta variable con este nombre o este identificador que acabamos de declarar, que va a contener únicamente un tipo de dato entero. Y te podrás preguntar, ¿y esto que acabo de hacer para qué me sirve? ¿O cómo puedo almacenar un valor como parte de esta variable? Bueno, la respuesta viene en que una vez declarada esta variable, ya puedes utilizarla de la siguiente forma. Si te das cuenta, el IntelliSense de Visual Studio me detecta que ya tenemos una variable que se llama variable. Entonces vamos a seleccionarla y vamos a indicar que el valor de esta variable es, por ejemplo, 3. Como esto es un enunciado, debemos determinar con un punto y coma. Entonces básicamente aquí estamos en dos pasos haciendo la declaración de una variable y posteriormente la asignación de un valor en esa variable. Por lo tanto, a partir de este momento, esta variable que se llama variable va a tener un valor de 3. ¿Cómo lo podemos comprobar? Muy fácil. Vamos a escribir el nombre de esta variable dentro del console.writeLine. Voy a quitar lo que es esta cadena de hola mundo y vamos a escribir dentro variable. Vamos a proceder a ejecutar la aplicación y vemos cómo nos aparece aquí el número 3. El valor de esta variable puede cambiar conforme vayamos ejecutando la aplicación. Por ejemplo, después de este console.writeLine podríamos indicar variable es igual a 5, punto y coma. Vamos a copiar este console.writeLine y vamos a pegarlo inmediatamente después de la asignación. La idea de esto es que despleguemos primero el valor que contiene variable en este primer console.writeLine y posteriormente, después de que ha cambiado el valor, vamos a ver cuál es el valor que tiene aquí. Vamos a ejecutar de nuevo la aplicación y vemos cómo en esta ocasión efectivamente me imprime en primer lugar lo que es el valor 3 y posteriormente el valor 5. Quiere decir entonces que cuando tú llevas a cabo una escritura de esta forma o una asignación con el signo igual, el valor que tenía previamente la variable desaparece completamente. Entonces debes tener cuidado con las asignaciones que lleves a cabo en tus variables. Un punto importante es que siempre que quieras utilizar una variable debes de declararla de esta forma, es decir, siguiendo la fórmula que tenemos aquí. Aunque también tenemos otra fórmula que es muy parecida, pero que nos ahorra una línea de código. Esto es tipo de dato más nombre de la variable más igual más el valor más el punto y coma. Entonces, para seguir lo que es esta fórmula, voy a declarar otra variable
Entonces defino tipo de dato int, por ejemplo. El nombre de la variable va a ser igual a variable 2, seguida de un signo igual y un valor. En este caso, por ejemplo, 10. Recuerda colocar el punto y coma, que es obligado. Y de esta forma entonces voy a copiar el valor de variable 2 y voy a pegarlo en este segundo console.writeLine para ver que se me despliega. Corremos la aplicación. Y vemos que efectivamente tenemos la impresión del número 3, que es el valor de la variable antes de este console.writeLine, y posteriormente tenemos la impresión del número 10, que tiene que ver con este punto console.writeLine de variable 2. Como variable 2 tiene la asignación del número 10 y no ha cambiado desde su creación, entonces por eso tenemos disponible este valor 10 aquí. Voy a tener la aplicación. ¿Y qué pasaría si yo quisiera utilizar entonces variable 3? Es una variable que no existe. Vemos cómo de forma inmediata Visual Studio me detecta que hay un problema y me indica que el nombre variable 3 no existe en el contexto actual. O dicho de otra forma, que no la he creado. Si yo quisiera crearla, tendría que crearla como lo hemos hecho anteriormente. En este caso voy a declarar int variable 3 es igual a 50, por ejemplo, y vemos cómo el error se va. Por último, lo que puedes hacer es declarar diferentes variables que sean del mismo tipo de dato en una sola línea. Por ejemplo, si quisiéramos declarar estas dos variables en una misma línea, podríamos indicar int variable 2 igual a 10, variable 3 igual a 50 y elimino esta línea que hace la declaración aquí abajo. Si te das cuenta, no me marca ningún problema en rojo. Quiere decir que esto es completamente válido. Si quieres hacer esto, tienes que asegurarte de separar lo que es la declaración de las variables con un punto y coma y únicamente definir lo que son los diferentes nombres de las variables, ya sea con un valor o sin él. Como parte de las recomendaciones para llevar a cabo el nombramiento de variables son las siguientes. En primer lugar, no te recomiendo que inicies la declaración de una variable con un guión bajo. Aunque esto es completamente válido, la verdad es que esto puede limitar un poco la interoperabilidad con otros lenguajes que tengan que ver con .NET. Por lo tanto, esto no te lo recomiendo mucho. En segundo lugar, no te recomiendo que tengas variables que cambien únicamente en una letra. Por ejemplo, supón que tienes la declaración de variable y después tienes una declaración de variable. Vemos que el compilador o que Visual Studio no marca ningún problema. El problema de esto radica en que, si te das cuenta, son muy parecidas estas dos variables. Y en un momento dado, si quisieras asignar un valor a esta variable, podrías equivocarte y asignarle un valor a la variable incorrecta, que en este caso es la primera variable. Entonces, no te recomiendo tener variables que varíen únicamente en una letra. Otra de las declaraciones muy comunes en C# es que se haga el nombramiento de las variables en minúsculas. Entonces, si te has dado cuenta, he declarado hasta este momento las variables en minúsculas. Es una práctica recomendada y esto es porque se apegan más a la forma en la que se nombran las variables en C#. Te podrás preguntar qué pasa si tengo una variable con dos palabras. Bueno, en este caso te recomiendo que la primera palabra la tengas en minúsculas toda y la segunda palabra la tengas la primera letra en mayúscula. Si te fijas, mi está en minúsculas y la primera letra de variable está en mayúsculas. Esto que hago aquí se llama notación y específicamente se llama notación camel case. Si te das cuenta, aquí tenemos la forma que simula lo que es una joroba de un camello en la V, mientras que la M simula lo que es la cabeza. Entonces, esta forma de nombrar la primera palabra en minúsculas y la primera letra de la segunda palabra se llama camel case. El último punto es que no te recomiendo utilizar la notación húngara. La notación húngara hace referencia a tener lo que es la primera letra del tipo de dato antes de la declaración de la variable. Por ejemplo, int y variable es igual a 10. En este caso, siempre se coloca lo que es la inicial del tipo de dato antes del nombre de la variable.
Otros ejemplos serían, por ejemplo, bool b respuesta es igual a false. Si te fijas aquí, estamos indicando que la b corresponde al tipo de dato booleano seguido del nombre de la variable. Esto puede agregar un poco de complejidad a tus aplicaciones. Entonces te recomiendo mantener siempre lo que es la declaración de las variables de una forma sencilla, utilizando las recomendaciones anteriores. Y ya para finalizar, tal vez te hayas preguntado qué pasa con las variables que no han sido asignadas, pero que quieres utilizar, por ejemplo, en un console.writeLine. Vamos a hacer una demostración. Vamos a crear una variable que se llame variable sin asignar, punto y coma. Hasta este punto todo es válido. Si quisiéramos utilizar lo que es esta variable en console.writeLine, veremos cómo salta un error. Y el error nos indica que queremos utilizar una variable a la cual no le hemos asignado un valor. Este es un punto en el que Visual Studio nos ayuda bastante. Y es que a lo mejor se nos puede olvidar asignar lo que es un valor a una variable. Y aunque en otros lenguajes de programación se puede utilizar esta forma que vemos aquí, esto provocaría un error, ya que en este caso, por ejemplo, estaríamos imprimiendo cualquier valor aleatorio sin ningún sentido. Entonces es un punto en el que Visual Studio nos apoya para no cometer ese tipo de errores.